de Santa Hilda, la fanpage ilusoria, y también desde el inexistente Instagram. Gracias por querer estar aquí, gracias por querer seguir aprendiendo a recordar la verdad una y otra vez, continuadamente. Pues allá vamos, hermanos milagrosos. Capítulo 16, página 472 del libro de Ausencia de Felicidad de San Kenneth Wapnick. Estamos para empezar la parte que dice: las defensas en contra de Jesús y del amor, el odio especial, juicio y el amor especial. Y para ello hacemos la invocación de la página 30, 32, nueva edición, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Infinitas gracias, hermanos amorosos, Maestro Jesús, perfecto guía, Padre, gracias por tu perfecto plan, y gracias a todos y cada uno, de verdad, hermanos, por querer llevar a cabo nuestro papel en su gran plan para nuestra salvación. Pues allá vamos, las defensas en contra de Jesús y del amor, el odio especial, juicio y el amor especial. Atrapada en un cenagal de sentimientos contradictorios de los cuales jamás podía liberarse conscientemente, Helen creía en sus primeros años en el Centro Médico Presbiteriano Columbia que al fin ella había podido empujar a este intruso fuera de su vida, a este intruso Jesús fuera de su vida. Y luego súbitamente, con el comienzo de un curso de milagros, provocado por la unión de ella con Bill para encontrar otra manera de relacionarse, allí estaba Jesús nuevamente. Yo era un extraño y tú me acogiste a pesar de que no sabías quién era. El tema 20, la visión de la santidad, en el epígrafe 1, la Semana Santa, el párrafo 4, la línea 3. Esta línea, a propósito, era una de las pocas en el curso que infaliblemente hacía que las lágrimas asomasen de los ojos de Helen. Me dice la hermanita que se oye muy bajito. Pues vamos a ver, criatura divina. Voy a ver si me puedo poner los cascos. Tengo que quitar un momento el wifi de los otros dos terminales. Un segundito, por favor. Gracias. Bueno, pues vamos a ver si se puede conectar en este. Porque, a ver, otro segundito por allí. A veces la grabación se nos para. La grabación, como acaba de parecer ocurrir. Bueno, volvemos a ello. La grabación del audio se nos para de cuando lo tocamos. Bueno, pues allá va. Me pongo los cascos para que
se conecten a este terminal donde la hermana nos lo dice. Santa María José. Vamos a ver, esperemos que esté conectado por aquí, porque nos queda la tablet también, pero en este caso normalmente se pone a grabar de donde estemos emitiendo. Voy a comprobarlo de todas formas, un segundito. Y ahí estamos conectados, pues muy bien. Bueno, pues gracias. Esperemos que así se escuche aparentemente mejor. Como decíamos, segundo párrafo, el proceso de ser la escriba de un curso de milagros, sin mencionar las enseñanzas de este de por sí, era la prueba innegable de que las defensas de Helen contra Jesús y su amor, al fin y al cabo, fracasarían. Y sin embargo, ella se aferraba a las mismas con firmeza. Una de las defensas primarias de su ego era el juicio, una expresión a la cual Jesús se refiere como odio especial. Y raras veces he estado frente a alguien con el grado de crítica que Helen poseía. Su miedo, la verdadera defensa contra el amor, era apoyado por una incrementada percepción del mundo externo que veía a prácticamente todo y a todos como una amenaza, por lo cual justificaba su miedo. Esta era la base de todos sus juicios, bien fuese en la forma de un sutil cambio de temperatura, el cual le hacía sentirse físicamente incómoda, o mucho más al punto sus juicios de los demás, los cuales necesitaban de su autoprotección, de ira y de crítica. Esto mantenía a la amenaza exitosamente distante y obviamente las personas permanecían separadas de ella. El mismo resultado de separación ocurría incluso cuando los juicios eran útiles y su intención era buena, como cuando Helen funcionaba como psicoterapeuta. Esta aguda conciencia de lo que estaba sucediendo en torno suyo y en las mentes de las otras personas hacían de Helen una terapeuta con mucho discernimiento y muy sabia, aun cuando su postura terapéutica reforzaba los pensamientos de separación. Ella sabía intuitivamente la verdad de lo que estaba pasando en la mente de la otra persona, independientemente de las palabras o conducta al descubierto. La terapia de Helen, por consiguiente, no era un proceso de verdadera unión, como se discute en el folleto de psicoterapia, sino que más bien era un proceso de señalar lo que estaba mal en la vida de la otra persona y de dar recomendaciones muy específicas sobre qué hacer al respecto. Página 473. En el texto, Jesús comentaba sobre esta cualidad de la terapia de Helen, planteado aquí en el contexto de la enseñanza. Él le dijo: has enseñado bien y sin embargo no has aprendido cómo aceptar el bienestar de tu enseñanza. Estamos leyendo en el capítulo 16, el perdón de las ilusiones, el punto 3, las recompensas que se derivan de enseñar, el primer párrafo, desde la segunda frase. La primera sería: ya hemos aprendido que todo el mundo enseña y que enseña continuamente. Es posible que hayas enseñado bien, pero que no hayas aprendido a aceptar el bienestar que te produce enseñar.
Has enseñado bien y sin embargo no has aprendido cómo aceptar el bienestar de tu enseñanza. Has enseñado libertad. De ahí salta al párrafo 2. Puede que hayas enseñado lo que es la libertad, pero no has aprendido a ser libre. Y de ahí salta al párrafo 3. ¿No te demuestra esto de que no hayas aprendido lo que has enseñado, que no percibes a la filiación como una? Y de ahí al párrafo 4, la frase 2. Leemos desde la 1. El propósito de este curso es que aprendas a conocerte a ti mismo. Has enseñado lo que eres, pero no has permitido que lo que eres te enseñe a ti. Ligeramente editado del original. En el presente el pasaje se encuentra en el texto, como hemos dicho, el capítulo 16, estos que hemos mencionado ya. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick. El lector puede recordar además este planteamiento previamente citado que Jesús le hizo a Helen en el material originalmente dictado, el cual recalca el mismo punto sobre el reforzar la separación. Y dice así literalmente: Bill tenía razón al decir que has aprendido a ser una terapeuta amorosa, sabia y muy comprensiva, excepto para ti misma. Esa excepción te ha dado más que percepción de los demás, debido a lo que veías en ellos, pero menos que conocimiento de tus verdaderas relaciones con ellos, porque no los hacías parte de ti. Es posible, con gran esfuerzo, comprender a alguien más y serle útil, pero el esfuerzo está mal dirigido. La dirección equivocada es bastante aparente. Está dirigida a apartar de ti. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: estuve con Helen en un gran número de ocasiones cuando ella estaba aconsejando a alguien y su consejo, repito, siempre atinadamente pertinente, estaba totalmente basado en los principios del curso, y yo sabía que era muy pertinente a su propia situación personal. ¡Cuán útil le sería a Helen!, pensaba para mis adentros, si ella escuchase lo que acaba de decir. Cuando la persona se iba y nos quedábamos solos, entonces yo solía preguntarle a Helen si por casualidad ella recordaba sus palabras o siquiera les había prestado atención. Ella solía reírse apenadamente y confesaba que no había escuchado una sola palabra de su consejo. Y yo sabía que eso era cierto. Nunca intenté, sin embargo, imponerle su propia sabiduría externa, pues yo comprendía que en otro nivel ella sabía lo que estaba haciendo, aun cuando los resultados parecían ser tan dolorosos para ella. El carácter crítico de Helen también se extendía en pro de Jesús y de su curso. A pesar de sus sentimientos ambivalentes, ella, como hemos visto, era apasionadamente devota del curso y de su autor. En capítulos anteriores, página 474, he discutido las observaciones de Helen en torno a estudiantes del curso. Ella tenía conocimiento de lo que un curso de milagros decía y quién era el que lo decía, y a veces su ego se tornaba intolerante con aquellos que fingían tener ese conocimiento. Helen podía ver a través de estos estudiantes y estos se convertían en el objeto de su desprecio y de su ira, aunque casi nunca se los decía en sus caras a menos que los conociese bien. Su creencia de que un curso de milagros era para 5 o 6 nacía, en sentido figurado o literal,
del conocimiento interno que ella tenía de su profundidad y de su fuente. Era como si Helen tuviese un barómetro interno que pudiese medir dónde estaba la gente en relación con esa profundidad. Como hemos visto, la misma Helen tenía dificultad en hablar del curso sin mencionar al explicárselo a otros, pero ciertamente ella lo entendía. Así que muy raras veces asumía el papel de maestra del curso para nadie. Una vez más, Helen no era contraria a dar consejo a las personas, algunas veces si se lo solicitaban, pero realmente ella jamás enseñó los principios del curso per se. Ocasionalmente las personas hablaban del valor de Helen como maestra en sus vidas, pero generalmente, y no de manera muy amorosa, se referían con eso al valor de observar su ego en acción e intentar mirar más allá del mismo. Esto, por supuesto, era un ejemplo del falso perdón llamado perdón para destruir en el ya mencionado folleto, el canto de la oración. Aquí se describe el proceso claramente en el cual el pecado y el ego primero se hacen reales y luego se pasan por alto y se perdonan. Así que si bien el carácter crítico de Helen se basaba en la verdad, su actitud de desdén ciertamente no lo estaba. Una tarde en que ella estaba despotricando y rabiando en su mente acerca de alguien en otro camino espiritual que ella consideraba que no era auténtico, súbitamente oyó la voz sin juicios de Jesús que se abría paso entre sus juicios. No tomes el camino de otro como el propio, pero tampoco debes juzgarlo. En presencia de esta amorosa y dulce corrección para sus juicios, la ira de Helen se disipó rápidamente. El planteamiento de Jesús, dicho sea de paso, como hemos visto casi al final de la parte 2, era paralelo a un mensaje que le dio a ella con mucha más antelación en la sección titulada No tengo que hacer nada en el texto. Capítulo 18. No tengo que hacer nada al final del sueño, la base del sueño. Al final de la parte 2, no tengo que hacer nada, es más adelante. Es el epígrafe 7. No tengo que hacer nada. A propósito, encontraba que casi nunca estaba yo en desacuerdo con el juicio objetivo de Helen en términos de la relación de otras personas con el curso y de su comprensión y aprecio del mismo, o la falta de ello. Pero en la mayoría de las ocasiones era difícil ayudarle a soltar la ira. Página 475. Una vez que ella olfateaba la falta de autenticidad de las personas en lo que respecta a su devoción al curso y un amor de dientes para afuera por él mismo, ella se tornaba de lo más renuente a perdonar. Helen siempre sabía lo que significaba para una persona el seguir a un curso de milagros y el reconocer su llamada a una dedicación desinteresada a Jesús y a la profundidad de sus enseñanzas de perdón. Repito, para gran crédito suyo, ella jamás pretendió ante los otros ser un ejemplar de lo que éste decía. En efecto, ella solía decir: haz lo que yo escribí, no lo que yo hago. Nosotros entregamos todo esto a la expiación para su deshacimiento y vemos a Santa Helen como si hubiera elegido hacer lo que el curso decía. Por otra parte, esta perspicacia crítica también hacía imposible para ella el acercarse a otro. Tal vez yo era la persona con la cual ella se permitía intimar más, la única de quien ella se permitía recibir afecto y amor, así como poder ella ofrecérselo también.
mas sus necesidades de especialismo le servían como una importante línea de defensa en contra de ese amor también. Helen se había tornado tan dependiente de mí que para ella era psicológicamente imposible serme de ayuda, con la excepción única que implicó a mi abuelo y que relaté en el capítulo 15. El ego de Helen razonaba: si ella me ayudaba a mí, ¿quién estaría ahí para ayudarle a ella? Recuerdo que una vez que regresábamos de hacerle una visita a mis padres, le comentaba a Helen cuán enfermo lucía mi padre. Él tenía un corazón afectado y aun cuando con el tiempo su salud mejoró, vivió considerablemente más tiempo de lo que los doctores habían pronosticado. En ese momento su condición no parecía favorable para una vida larga. La respuesta inmediata de Helen, la cual prácticamente se le salió, fue: ¿y qué hay conmigo? En otras palabras, su mente rápidamente saltó a la muerte de mi padre y al hecho de que yo tuviese que pasar más tiempo con mi madre y por consiguiente menos tiempo con ella. Así pues, si bien Helen podía ser, y de hecho lo era, extremadamente útil para muchas personas, no podía darme nada a mí en esa forma. De hecho, una tarde ella estaba lamentando esa situación y excluyéndose por ser tan egocéntrica que no podía ser de más ayuda para mí en mi trabajo. Le aseguré que yo realmente no necesitaba tal ayuda entonces, pero anticipando un futuro del cual yo no tenía conciencia específica en ese momento, posteriormente, después que ella muriese, necesitaría su ayuda para todo lo que yo estaría haciendo. Por lo tanto, le dije a Helen que yo sabía que entonces, después de su muerte, ella estaría más que disponible para mí. Y a lo largo de estos pasados años, ciertamente he sentido la amorosa presencia de Helen, así como también la ha sentido mi esposa Gloria. Ambos hemos experimentado el amoroso y orientador apoyo, página 476, de Helen en todo lo que hemos estado haciendo con la Foundation for a Course in Miracles, Fundación para un Curso de Milagros, y su academia y centro de retiro en Roscoe, Nueva York. Llamada número 98, a pie de página. En el año 2001 la fundación se trasladó a Temecula, California. La forma que generalmente asumía el amor especial de Helen era la de una relación madre-hijo, como ya he discutido antes. Yo era, en efecto, el hijo que Helen nunca tuvo. En sus formas egoístas, por supuesto, las preocupaciones maternales de Helen por mí parecían más bien neuróticas. Y en este nivel, ciertamente, ella no sabía cómo amar. Siempre fue una bendición, creo yo, que ella y Luis nunca tuviesen hijos. Ella nunca podía mantener plantas en el interior de la casa, por ejemplo, puesto que siempre les echaba agua hasta que las mataba, al preocuparse neuróticamente de si tenían suficiente agua. En sus últimos años, Helen ocasionalmente recibía plantas como regalos y felizmente me permitía que yo las rescatase y me las llevase a mi casa. Ella y yo solíamos pensar entre risas lo que ella habría hecho con un niño propio. En relación con esto, yo le decía cuán afortunada había sido de que yo llegara a su vida, como en el nacimiento de Venus, totalmente crecido. Pero cuando se le permitía al contenido real del amor ser él mismo, nuestra relación era de verdadera devoción uno por el otro, lo cual reflejaba nuestra devoción a Jesús y más específicamente a un curso de milagros. Los poemas escritos para mí, discutidos antes, emanaban de ese amor. Helen era más que consciente de los aspectos de especialismo de su relación conmigo
y sin embargo eligió apegarse a los mismos. Hubo una ocasión en que fui a visitar a alguien en Manhattan y sabía que estaría regresando tarde a casa esa noche. Helen casi siempre me pedía que tomase un taxi de regreso a casa en lugar de tomar el subterráneo, el cual era mi medio de transporte acostumbrado, e incluso insistía en darme dinero para el pasaje. Entonces, por supuesto, yo le llamaba tan pronto llegaba a casa, de modo que ella supiese que estaba sano y salvo. Cuando hablé con ella, esa noche en particular al regresar a casa, me dijo que ella se había dado cuenta más temprano de cuán terrible era lo que ella estaba haciéndose a sí misma y haciéndome a mí. ¿Qué tal? Me dijo, si debido a su petición yo abordaba un taxi y luego el taxista me asaltaba o hasta me asesinaba. Todo sería culpa de ella. Y a esto yo le añadí, el mero hecho de que ella tuviese esos pensamientos reflejaba un deseo subyacente de matarme, puesto que el asesinato era la meta última del especialismo. Página 477. Sin embargo, como ocurría con frecuencia después de discusiones como esta, solíamos dejar el tópico a un lado y no tendría impacto alguno en la futura ansiedad de Helen y en sus descabelladas peticiones. Ambos entendíamos silenciosamente que esta sería la forma que tendría la relación y que su muy breve duración aquí no tendría ningún efecto en la naturaleza eterna del amor que podría ser cambiado, del amor que jamás podría ser cambiado ni disminuido por el especialismo. Así pues, a pesar de las raras veces en que el ego bajaba sus barreras de especialismo y de juicio, las defensas de Helen casi siempre permanecían intactas y en plena operación. Todas sus relaciones de amor y de odio especial no eran sino el reflejo de su postura defensiva hacia Jesús, pero del mismo modo en que ocasionalmente permitía que las barreras que había entre los dos se desplomasen, asimismo caían entre ella y su amoroso Señor de la vida, como tan conmovedoramente señalan los poemas. Me viene a añadir la idea de que nuestro papel como maestros, y somos maestros siempre que hay un hermano que no está siendo tan consciente del amor de Dios como lo estemos siendo nosotros en ese momento, nuestro papel es confiar en que el alumno va a querer cambiar de mentalidad, confiar en nuestros hermanos, que son uno con nosotros. Pues bien, vamos a leer la parte de los poemas a Jesús. Comenzamos, estamos en la página 477 y San Kenneth Wapnick nos dice así. En ningún otro lugar está más claramente expresada la ambivalencia de Helen respecto a su amor por Jesús que en la poesía, donde, como comenté brevemente en el capítulo anterior, se le permite al lector ver profundamente la mente dividida de Helen. Aquí encontramos el amor y el miedo, odio, a Jesús, que Helen no permitía con frecuencia en su estado de conciencia normal. Así pues, estos poemas expresan, como pocas otras cosas relacionadas con Helen pueden hacerlo, la profundidad de su amor por Jesús, contrabalanceado por el odio, la decepción y la ira que la defendían en contra de la intensidad de su identificación con él, como el inocente y bien amado Hijo de Dios. Repito la frase completa. Así pues, estos poemas expresan, como pocas otras cosas relacionadas con Helen pueden hacerlo, la profundidad de su amor por Jesús, contrabalanceado por el odio, la decepción y la ira que la defendían en contra de la intensidad de su identificación con él, como el inocente y bien amado Hijo de Dios. Examinaremos algunos de esos poemas ahora.
En Radiante extraño se describe a Jesús como un intruso en mi paz, cuyos regalos no se percibieron. Traté de dejarlo afuera. Hay una llamada a la 99. Quiero mencionar que el uso de la letra mayúscula en la poesía es distinto al que se utiliza en el curso. Jesús había instruido a Helen respecto al curso a que no utilizase letras mayúsculas en ningún pronombre que se refiriese a él, con el propósito de recalcar su inherente igualdad con nosotros, aun cuando en las libretas y en trabajos originales de ella los pronombres estaban escritos con letra mayúscula. Sin embargo, en los poemas Helen se sintió en libertad para usar la letra mayúscula como ella lo desease, y por lo tanto todas las palabras relacionadas con Jesús comienzan con letra mayúscula. Volvemos a la frase del texto. Traté de dejarlo afuera, página 478, con candados y llaves que simplemente se desvanecieron ante su llegada. Estos candados y llaves se pueden entender como el sistema defensivo de Helen, el cual incluía su miedo y su odio, como se ve en La segunda oportunidad. Aunque no es uno de los mejores poemas de Helen, no obstante lo cito en su totalidad debido al claro planteamiento del papel que el odio de Helen jugaba en mantener el amor de Jesús alejado de ella. El lector, dicho sea de paso, puede notar el uso del simbolismo de la estrella en la segunda estrofa, un símbolo personal importante para Helen. Como se observará antes, además de su uso en el curso para denotar a Cristo o la presencia llena de luz de Dios, la estrella también representa a Jesús para Helen. De hecho, Jesús le había dicho a Helen que fuese a una joyería en Nueva York donde encontraría una estrella de oro que él quería que ella tuviera. No era la tienda que ella personalmente hubiese elegido, pero siguió las instrucciones y efectivamente encontró exactamente lo que quería. La estrella tenía un gran significado para Helen y con frecuencia la usaba en una cadena, como la uso yo ahora junto con la medalla del Espíritu Santo que Helen había comprado para mí. He aquí el poema. En muchas formas a mi Dios he traicionado. De mis amargas noches y secretos días, a lo profundo de mi mente llegó mi odio y destrozó el poquito de amor que ahí guardaba yo. Mas sin remordimiento yo lo miré partir. Cuando perdía con ello, no podía percibir. Con el odio como amigo, yo no temía perderlo por un Dios al que entonces quería. Cuando segura me sentía por el odio apoyada, sentía que del amor estaba al fin salvada. Fijos me contemplaron los ojos de Cristo, cual si mi odio secreto jamás hubiesen visto, al que yo con fuerza asía y ocultaba en mi corazón, y al que todavía de su amor apartaba con tesón. Mas un día se miraron mis ojos en los suyos, y al instante abriéndose mis manos y mi corazón. Y radiante, al apartar mis ojos, una estrella había en mi mano y otra en mi corazón. Y oír pude muy claro su voz que en silencio me decía: ahora vete y no odies más. Y yo le respondí: así sea. The Gifts of God, los regalos de Dios, página 45. Pasamos a la página 479. Y sigue diciendo San Kenneth Wapnick: el miedo en la mente de Helen, el cual la protegería del amor de Jesús, encontró expresión consumada en extraño en el camino,
tal vez el más conmovedor poema de Helen. Aquí, más que en ningún otro lugar en la poesía, vemos cómo la presencia de Jesús significaba el deshacimiento del sistema de pensamiento de culpa, miseria y muerte de su ego. Ella se aferraba a esta miseria con el mismo nivel de ferocidad con el que una persona que se está cayendo se aferra a una rama extendida, o una persona moribunda trata de recuperar un aliento fallido, luchando desesperadamente por evitar el inevitable fin. El poema describe la lucha de Helen por no creer en el Jesús resucitado, como una manera de conservar la propia vida de su ego. El contexto se toma de la famosa narración en el Evangelio de Lucas 24, 13, 35, donde dos discípulos en el camino de Emaús, una villa en las afueras de Jerusalén, se encuentran con un extraño a quien no reconocen como Jesús. Le narran los recientes sucesos de la resurrección y de la tumba vacía. Es sólo cuando el extraño comparte el pan con ellos y lo bendice que lo reconocen. Y entonces él desaparece tan súbitamente como había llegado. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Extraño en el camino es el poema más largo de Helen y fue por mucho el que le resultó a ella más difícil de escribir, puesto que las estrofas le llegaban en un orden diferente al que aparece en el poema impreso. Además, se le eliminaron 3 estrofas, puesto que Helen y yo habíamos acordado que las mismas eran claramente redundantes y le restaban al poderoso fluir del poema. Tal como yo recuerdo, tomó algún tiempo para que el poema en su forma final emergiese, puesto que Helen escribía una estrofa o 2 y dejaba a un lado su pluma. Y luego nos tomó un tiempo hasta que se completó el rompecabezas. Resumo aquí algunas de las líneas sobresalientes en forma de prosa. Los muertos están muertos, no resucitan de nuevo. Y sin embargo veo en ti una mirada que conocí en uno recientemente destruido. No alzaré mis ojos, pues el miedo ha agarrado mi corazón. Y yo conozco el miedo, el escudo que me mantiene a salvo de la naciente esperanza, el amigo que aún te mantiene como un extraño para mí. No me perturbes ahora, conforme estoy con la muerte. Ahora camino con certeza, pues la muerte ha llegado con seguridad. No perturbes el final. No resucites a los muertos. Mis ojos se han sellado contra el delgado hilo de esperanza que interrumpe mi calmada desesperación. Mis ojos se han sellado contra el delgado hilo de esperanza que interrumpe mi calmada desesperación. Oh, déjame ir. The Gifts of God, los regalos de Dios, páginas 103-104. Página 480. Mas era una lucha que sabía que iba a perder al final, tal como lo había reconocido muchos años antes, cuando furiosa abandonó la iglesia al escuchar que Dios le decía que no iba a recibir las subvenciones que ella deseaba. Así que el poema refleja el poderoso tema de un curso de milagros, de que nuestro miedo no es realmente a la crucifixión, sino a la redención. En el capítulo 13, el mundo inocente, el epígrafe 3, el miedo a la redención, desde el epígrafe 1. Desde el párrafo 1, las frases 10 y 11.
El yo que conoce el miedo es el ego, y su existencia está garantizada mientras nosotros tengamos miedo. El amor de Dios, que es nuestra redención, es el mayor miedo del ego y una amenaza contra la cual hay que defenderse. El soltar nuestro miedo está directamente relacionado con la decisión de aceptar el amor de Jesús por nosotros. Esta decisión se refleja en nuestra elección de perdonar, que es la razón por la cual Jesús le dijo a Helen el Domingo de Ramos, y que ya hemos citado antes: yo era un extraño y tú me acogiste, a pesar de que no sabías quién era, mas lo sabrás por tus regalos de azucena, es decir, el perdón. Del capítulo 20, el primer epígrafe, 20, la visión de la santidad, primer epígrafe, la Semana Santa y el párrafo 4, frases 3 a 4. Con este regalo el ego desaparece y todo su miedo y su odio desaparecen con él. Este cambio está simbolizado en el curso, así como en este poema, por la elección entre aceptar la crucifixión o la resurrección, la muerte o la vida, el ego o Dios. John Donne, un teólogo contemporáneo, escribió una línea cuya fuente no puedo localizar. ¿Acaso no sabes que lo que murió en la cruz fue el miedo? ¿Acaso no sabes que lo que murió en la cruz fue el miedo? Y por consiguiente, este maravilloso poema concluye con estas 3 estrofas que reflejan la ahora bienvenida noticia de la resurrección. Dice el poema: Señor, ¿cumpliste en realidad tu amorosa palabra? ¿Era yo quien estaba equivocada? ¿Otra vez resucitaste? ¿Y fui yo la que falló? ¿Y tú el que fallaste? ¿Has regresado para de los muertos tú salvarme? Querido extraño, que pueda yo reconocer tu faz y que mis dudas todas tengan respuesta. Muertas están, si vives tú. Permite que nuevamente vea y que la esperanza se transforme en certeza. Muertos están los muertos, pero si se resucitan de nuevo, permite que tan solo ese sea mi recuerdo. Perdón, la entonación correcta es: muertos están los muertos, pero sí resucitan de nuevo. Permite que tan solo ese sea mi recuerdo. El sueño era todo lo demás. Ha llegado la luz. Para mirarte a ti, mis ojos se van abriendo. The Gifts of God, los regalos de Dios, páginas 104 a 105. Y hoy lo vamos a dejar aquí. Estamos para comenzar por la página 481. Muchísimas gracias. Seguiremos el próximo lunes. Hoy es 7, el 10 de mayo. Muchísimas gracias a todos. Un honor compartir. Gracias por querer liberar al mundo de lo que pensábamos que era. Cuando vemos el ilusorio conflicto de Santa Helen con Jesús, con la enseñanza de Jesús, para lo único para que lo que nos puede servir es
para no hacer lo mismo. Nuestro papel ahora es aceptarlo, aceptar a Jesús en nosotros y aceptarlo por y para toda la filiación. O sea, que no caigamos en la trampa del ego, porque es en contra nuestra. Y ánimo, Jesús está con nosotros, está presente siempre, de todo corazón. Gracias. Gracias por aceptarle en nuestra vida como la única voz, como la voz del amor, que es lo que somos. Bendiciones y gracias a todos. En otro ratito volveremos a conectar para terminar de leer el capítulo 7, los regalos del reino, y a las 6 estaremos con Santa Gloria Esperanza Gutiérrez en la conexión que hacemos de Maestras de Dios. Un honor compartir. Bendiciones, Santa Pascua y Santa María José Ferrer, Santa Nadia Ivanova. Dios te bendiga, pastora. Amén, amén. Igualmente, Santa Nadia y a todos. Santa María Eva Caballero. Gracias, Santa Carmen Guerra, Santa Maica C. Pérez, Santa Sandra Echevarne, Santa Adela Villarreal, San José María Cruz, Santa Marian Es Cristóbal, Santa La Alegría de Ser y Estar. Gracias de todo corazón.